Sabemos que las papas forman parte de los cultivos tradicionales canarios y que llegaron a nuestro archipiélago hace muchísimos años. Por ese motivo, es el protagonista de nuestro sector primario, la estrella de la gastronomía canaria y hoy también protagonista de los podcasts de Wanchipedia. En el capítulo de hoy descubrirás cuándo llegó este cultivo a las islas y cómo se convirtió en el ingrediente estrella de los platos canarios. Prepara las roscas, cotufas, millitos o floritas porque comenzamos. Wanchipedia con Mónica Blanco. Aprende con los podcasts de Wanchipedia. Aprende sobre el patrimonio histórico y cultural canario. Síguenos en las redes sociales y en las principales plataformas de difusión de podcast. Busca @Wanchipedia. Este año ofrecemos a empresas y particulares la posibilidad de apoyar los podcasts de Wanchipedia, apoyar la divulgación del patrimonio histórico y cultural canario. Las marcas patrocinadoras de este episodio del podcast son El Barco de Papel, Librería y Espacio Cultural, SV Moda Tenerife. Hola, soy Mónica Blanco, científica, divulgadora y creadora del proyecto Wanchipedia. Y en el capítulo de hoy quiero hablarte de uno de los alimentos más arraigados de la gastronomía canaria, uno de los alimentos que siempre acompañan a nuestros platos tradicionales. Sí, estoy hablando de las papas, y más concretamente de las papas antiguas de Canarias. Aunque se desconoce la fecha exacta en la cual la papa llegó a Canarias, todo apunta a que tras el descubrimiento de América en el año 1492 comenzó todo. Ten en cuenta que Canarias se convirtió en ese punto estratégico entre América y Europa, y entre esos viajes transatlánticos llegaban a las islas muchas cosas nuevas, entre ellas la papa y la batata. Otro tubérculo más dulce que el primero y también originario de América, por lo que las citaremos en este episodio del podcast. Sin embargo, la primera cita que existe en relación con la presencia de las papas en Canarias fue realizada por el historiador, sacerdote y humanista portugués Gaspar Frutuoso, en su descripción de las Islas Canarias del libro de Saudades da Terra. Según el traductor al castellano de esta obra, el profesor Pedro Neasco Leal, citó su presencia en la isla de La Gomera y La Palma. Y además, en estos textos ya se percibe la confusión entre papa y la batata, otro de los tubérculos que también llegó a Europa desde América. La segunda referencia relacionada con la presencia de papas en las islas, y hasta ahora la más antigua, está datada en los años 60 del año 1500, y en el cual se asegura que un barco holandés cargaba papas en las Palmas de Gran Canaria para llevarlas al puerto de Amberes, Bélgica. La cita dice así: y asimismo recibo 3 barriles medianos que decís lleven patata y naranja y limones verdes. Asimismo se encontró otro registro que hacía referencia a un envío de mercancías desde Tenerife hacia la ciudad francesa de Rouen, en el que se transportaban papas y aguardiente. Una cita que dice así: asimismo vinieron de Tenerife 2 barriles de patatas y 8 llenos de aguardiente. La verdad que el primer texto que se conserva y menciona el cultivo de las papas en las islas es el que aparece citado en la célebre obra Historia de Canarias, el Diccionario de Historia Natural de las Islas Canarias de don José de Viera y Clavijón. Ahí se relata que era el año 1622 cuando don Juan Bautista de Castro trajo de Perú la papa a Canarias, para luego sembrarlas en sus tierras de Icó el Alto, un barrio agrícola de Los Realejos. Y con el paso de los años, el cultivo de papa se difundió por el resto de las islas. Y sí, ahí comenzó todo. Desde el siglo XVII, este tubérculo traído de tierras altas de los Andes se convirtió en uno de los elementos más importantes de la dieta de los canarios y, por supuesto, en una papa diferente a la que se cultiva en todo el territorio español. Y no nos sorprende. Al ser la papa un tubérculo cultivado en tierras volcánicas, su sabor es único. Tanto es así que algunas personas afirman que su sabor recuerda a cereales tostados e incluso a frutos secos otoñales como las nueces o las castañas.
Además, su forma y coloración de su piel también es única. Las hay moradas, rosadas, anaranjadas o negras. Y el color de su carne, el color del interior de la papa, tiende a tener ese amarillo similar a la yema de los huevos, un color que se realza tras su cocinado. ¿Y cómo es el olor de la papa antigua de Canarias? La sensación olfativa que produce este tubérculo en nuestro olfato es única. Nos llegan ligeros aromas a millo e incluso castaña. Y claro, al ser una papa carente de gránulos, su textura es cremosa, poco harinosa, podríamos decir que es mantecosa, una textura cremosa al paladar. Por ese motivo, desde el año 2011, las papas de Canarias se convirtieron en el primer tubérculo de nuestro país en obtener el reconocimiento de denominación de origen protegida, papas antiguas de Canarias. Y si las papas bonitas son aquellas que hoy en día conocemos como papas antiguas de Canarias, también conocidas como locales o tradicionales, y así se cita en el pliego del BOE, de color o de tierra, y que están cultivadas en las Islas Canarias, proceden de la semilla obtenida de la zona de producción y pertenecientes a las especies Solanum tuberosum, subespecies andígenas, Solanum tuberosum, subespecies tuberosum, y al triploide definido como Solanum chaucha, introducidas en las Islas Canarias en fechas anteriores al siglo XX. Por supuesto, este producto alimentario es originario de esta región territorial, de las Islas Canarias, y su frescura, calidad y características, color, olor y sabor se debe al medio geográfico donde se producen, se acondicionan y se envasan. Las variedades más comunes de las papas antiguas de Canarias son bonitas, terrenta, azucena, borrayas, pelucas, colorada de baga, entre otras. En la actualidad se cuenta con un total de 29 variedades de papas antiguas de Canarias, protegidas. Como podrás apreciar, la papa lleva muchos años en las islas y es un alimento fundamental de nuestra gastronomía canaria. Está presente en decenas de platos tradicionales canarios, como por ejemplo las papas arrugadas con mojo, el sancocho canario en la ropa vieja canaria, acompañando la carne de cabra, pescado o el conejo al salmorejo, ya sean fritas o sancochadas, guisadas. Dime, ¿cómo te gusta a ti comer las papas antiguas de Canarias? Este año ofrecemos a empresas y particulares la posibilidad de apoyar los podcasts de Wanchipedia, apoyar la divulgación del patrimonio histórico y cultural canario. Las marcas patrocinadoras de este episodio del podcast son El Barco de Papel, Librería y Espacio Cultural, SV Moda Tenerife. Anteriormente en Wanchipedia. Nada quizá es tan interesante en la historia de nuestros antiguos isleños como el singular desvelo con que se esmeraron en honrar la memoria de sus difuntos y preservar de la corrupción los cadáveres. En efecto, los guanches, a fuerza de experimentos y de repetidas observaciones, consiguieron descubrir el secreto de eternizarlos, en cierto modo, y hacer sus chachos, comparables a las momias o famosos cadáveres embalsamados por los antiguos egipcios. Y así, con los textos de Viera y Clavijo, arrancamos este podcast porque hoy hablaremos de las momias, sí, y más concretamente sobre una de las momias más importantes de Canarias, España y Europa, la momia guanche de Madrid. ¿Quieres saber dónde encontraron al chacho y cómo fue su largo viaje hasta Madrid? Prepara las roscas, cotufas, millitos o floritas porque comenzamos. Queridos Tomás, Alonso y Saulo, les escribo para darles las gracias. Gracias por sus cientos de poemas, gracias por las miles de estrofas e innumerables versos escritos desde las emociones y pensamientos más profundos de sus almas. Gracias por permanecer vivos en nuestros corazones. Con estas palabras, hoy en los podcasts de Wanchipedia, la poesía quiere que conozcas a la generación de los tres, a los tres poetas que llevaron hasta lo más alto la poesía canaria y se atrevieron a mostrar la realidad social vivida en Canarias a principios del siglo XX. Sin duda, Tomás Morales, Alonso Quesada y Saulo Torón son poetas a los que las olas les susurraban secretos y los alisios les hablaban en versos. Y de ahí, de esa inspiración isleña,
nos dejaron su huella de tinta imborrable con el paso del tiempo y marcaron el camino a las futuras generaciones de poetas, como los faros luminosos guían a los marineros a lo largo de toda la costa. Como bien dijo Claudio de la Torre, hermano de la gran escritora canaria Josefina, estos tres poetas vivieron estrechamente unidos y soñando increíblemente separados. Porque sí, porque cada uno usó la poesía de maneras muy diferentes. Y hoy la misma poesía quiere que los conozcas, que conozcas las bellezas de sus textos, que sepas quiénes eran los tres poetas canarios Tomás Morales, Alonso Quesada y Saulo Torón, las máximas figuras del modernismo y posmodernismo poético canario y español. Dime, ¿te vienes a margullar en su poesía? Prepara las roscas, cotufas, millitos y floritas, porque comenzamos. Decenas de historias forman parte de la cultura popular canaria. Están grabadas a fuego en la memoria colectiva de nuestro pueblo para hacernos viajar, margullar en ese pasado isleño y revisar, sin quererlo, aquellas supuestas realidades escritas por los cronistas. Sí, digo supuestas, porque se sabe que los propios cronistas de la época se inspiraban en la tradición oral, en las leyendas isleñas que tanto nos identifican y nos conectan con nuestra tierra. De ahí que en la historia de Canarias, como le sucede a la mayoría de las historias de los pueblos primitivos, la tradición oral ha jugado un papel importantísimo en la que ahora llamamos historia de Canarias. Y resulta tan difícil saber si lo históricamente documentado fue real o ha sido inventado. ¿Y qué hacemos en Wanchipedia? Nuestra labor divulgativa consiste en compartir contigo cada una de estas leyendas históricas, de esos hechos escritos o contados que ahora mismo forman parte de la tradición oral canaria. Eso sí, cuestionándonos cada milímetro de nuestra historia, poniendo en duda lo que aquellos cronistas escribieron y dejando en manos de los expertos esclarecer qué es lo que es verdaderamente histórico y qué forma parte de lo mítico. Así que hoy, en los podcasts de Wanchipedia, hablaremos de tres mujeres canarias históricas, cuyos nombres han pasado a la posteridad a través de relatos, tanto escritos como orales, y que hoy se pone en duda su veracidad. Estas tres mujeres son Aremoga, Ibaya y Gara. Pero, ¿realmente existieron estas mujeres o forman parte del imaginario isleño? Prepara las roscas, cotufas, millitos o floritas, porque comenzamos.